Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos. Estamos aquí ya con nuestra clase disponible, dispuestos ya para empezar hoy día el curso de quechua. Allintuta, sapanga honekichisu ankachu. Ya, estimados amigos, muy buenas noches otra vez con cada uno de ustedes. Estamos aquí ya para empezar las clases de quechua. Hoy día tenemos otro tema muy interesante. Pero antes de ello, vamos a hacer un pequeño recordatorio de todo lo que hemos avanzado esta semana pasada. Hemos tenido dos clases ya muy importantes y en estas dos clases, ¿qué hemos hecho? Vamos a hacer una pequeña retroalimentación, ¿ya? Recordemos, dice, ¿eh? Yo ya dije, y matata ¿qué cositas hemos aprendido esta semana, estimados amigos? ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Creo que durante ese tiempo hemos aprendido primero la primera persona, ¿ya? La primera persona hemos aprendido, o sea, legalmente se ha aprendido el ñoja, ¿eh? Ñoja a utilizar y sus desinentes verbales, ¿no es cierto? Entonces tú dices, ñoja me kuni, ¿ya? Una de las acciones siempre así es. Entonces, eso es lo que hemos aprendido esta semana, un tema principal, ¿ya? Mira, ya tenemos esta idea. Ahora, ¿qué más hemos aprendido esta semana, estimados amigos Juan y matamos que hemos aprendido también, ¿ya? Las expresiones negativas, ¿ya? Expresiones negativas. ¿Y cómo funcionan esas expresiones negativas? Es lo que hemos aprendido, pues, estimados amigos. A ver, aquí tenemos ya. Mira, fíjense, hemos aprendido expresiones negativas. Luego también, a ver, ya, hay varios temas que hemos aprendido. Y dentro de las expresiones negativas, hemos hablado del caso uno, ¿ya? Caso uno, cuando solo con una palabra. Y como decías, waka. Y la negación era mana, waka, chu. Eso hemos aprendido, ¿ya? El caso 2. El caso 2 hemos aprendido aprendido ese. ¿Ya? La negación era, pues, ñuja, mana, mihu, ni, chu. Esa era la negación. Entonces, eso también hemos aprendido. ¿Ya? Entonces,
cositas que estás aprendiendo en 7 meses. Animen, no digan, oiga, el quechua es complicado, no es complicado. Ya. Ahora sí, ya tenemos. Entonces, ese es el recordatorio que estamos haciendo de la primera semana. Ahora, ¿qué más hemos aprendido? ¿Ya? Hemos aprendido otro tema que es la segunda persona, el ham. Eso también ha sido un tema muy interesante y todas sus desinencias verbales hemos aprendido. Ham, la desinencia verbal, ham mi kunki. Siempre, mi oración podría decir, ham mi kunki. ¿Ya? Tú comes. O sea, siempre vamos a encontrar el ham unido con el inki. ¿Ya? Es una de las desinencias más usuales en el quechua. Estimados amigos, a partir de esto nos damos cuenta, ¿ya? Aquí nos dicen, soy Asno Wawa. Gracias a los amigos que están por TikTok, denle me gusta, compartan nuestra transmisión. Y también estamos transmitiendo por YouTube en vivo. También los que aún no se pueden conectar, ingresen por ahí, ¿ya? Así que gracias, denle me gusta, compartan nuestra transmisión. Entonces, estimados amigos, mira, tenemos temitas que hemos avanzado. La primera persona, y hemos hecho. Ahora, la segunda persona, hemos también conocido, ¿eh? Segunda persona. ¿Y cuál es la segunda persona, profesor? Es el ham. Entonces, esto ya hemos avanzado. Ya son los dos temas principales de la primera semana, estimados amigos. Así que con todo esto, ya, ya tenemos. Hoy día vamos a pasar de lleno a la tercera persona en el singular. ¿Y cuál es la tercera persona singular, estimados amigos? En el caso tenemos la tercera persona singular, que es el pai, que vendría a traducirse como él o ella, ¿ya? O sea, cuando tú te encuentras con una palabrita, pai en el quechua, prácticamente estás hablando de él o ella, sin importar, ¿ya? Sin importar el género. Entonces, ¿cómo yo voy a, en este caso, diferenciar el género en el quechua? Ya cuando nos encontramos con esto. Va a ser muy contextual, ¿eh? Por ejemplo, va a depender mucho del nombre, las acciones que va a realizar, pero para poder diferenciar el género en personas no es, más que todo se hace con vocabulario, ¿eh? Por ejemplo, guauji, turi, ñaña, pana, o sea, palabritas como esos que ya te dan idea de qué es lo que estamos o de qué género, ¿no? A qué género nos estamos refiriendo, ¿ya? En cambio, en animales sí encontramos marcador de género, china y orjo. China para hembras y orjo para machos. Ya, eso es en caso de animales. Pero esto en caso de personas no hay un recurso que pueda diferenciar. Es único para los dos. ¿Ya? Ahora, estimados amigos, ¿qué más podemos hacer aquí? Mira, cuando usamos pai, el verbo lleva el sufijo en. O sea, la regla es sencilla, estimados amigos. A partir de este momento, como dice el ministerio, ¿ya? Si tú utilizas PAI, como aquí te estoy mostrando aquí abajito, a ver, aquí, ajá, aquí, mira. Te estoy mostrando aquí algunos ejemplos. PAI, hachan, PAI, mijo, PAI, purin, PAI, tuso. El PAI siempre es un recurso que va a ir unido con el sufijo, en este caso, eh, con el sufijo verbal, pai y hacha, mira, con la N. Luego dices pai, otra vez, y mijo, con la N. Pai, purin, otra vez pai, purin, con la N. O aquí también pai tusun. ¿Qué es pai tusun? El ya baila, también con la N. Entonces, dos cositas que no puede saltarse o no te puede saltar de la en este caso en tu proceso de aprendizaje del quechua, es que, estimados amigos, cuando nosotros utilizamos un pronombre,
siempre va a venir ¿con qué va a venir? Con una desinencia verbal, ¿ya? Sí o sí, un pronombre tiene su desinencia verbal, no puede cambiar. Entonces, pai, uno de los recursos es la N, ¿ya? Pai, mijo, pai, tusun, pai, yachan, pai, hawan, pai, chutan, pai, kumpan, siempre. Entonces ya no te puedes equivocar con esto, ¿ya? Ya, ahora, haciendo un cuadrito pequeñito aquí, te voy a explicar tres cositas muy importantes, ¿ya? ¿Cuáles son las tres cosas? Mira, estimados amigos, cuando nosotros hemos trabajado el PAI, ¿ya? Por ejemplo, el PAI, nos damos cuenta que necesitamos tres recursos importantes. ¿Y cuáles son esos recursos importantes? Aquí tú puedes trabajar en el presente, ¿ya? En el Kunampacha, ¿eh? Presente, ¿ya? Present. Ahora, aquí trabajamos en el pasado y en este ladito trabajamos en el futuro. Este cuadrito que te estamos dando podría ser como un formulario que te va a ayudar a entender cómo trabajamos en el quechua. ¿Ya? Ahora, teniendo esta idea, para el presente te dije que siempre va a ser la terminación N. No hay otra terminación, estimados amigos. Manancanchu, siempre la N. ¿Cómo estás viendo? Ahora, para el pasado, copias la misma N y le pegas aquí. Y le aumentas RQA, IRHAM, ¿ya? Y para el futuro, varía, INRHAM. O sea, estos son las desinencias verbales que nos van a ayudar a entender el quechua. Por ejemplo, tú puedes decir, pai, mi, por ejemplo, pai, takin, ¿ya? Mira, estimado amigo, pai, takin, una oración, ¿ya? Aquí, que te estoy dando, pai, takin, siempre con una N. Aquí vamos a poner con rojito. Pai, takin. Pai siempre con la N. Nunca pueden separarse, porque si se separan, estimados amigos, estaríamos incurriendo en error ortográfico del quechua. Ahora, teniendo este paitaki, ya tienes una idea. Ahora, lo mismo puedes hacer aquí. Por ejemplo, copias y lo pegas aquí, ¿ya? Ven. Por ejemplo, aquí lo pegas y tengo el paitaki. Pero si te das cuenta, aquí es irhan. Entonces, simplemente tienes que aumentar pai, takir. Ya, a ver un momento. Ya. Entonces, mira, teniendo esto, tú te encuentras con esta palabra. Pai, takir. Puedes utilizar esta expresión. Pai, takir. ¿Qué estoy diciendo? Él cantaba o ella cantaba en un tiempo pasado. Recurso importante, el irhan. ¿Te das cuenta? O sea, son sufijos que ya no vamos a poder cambiar. Porque si se cambia, error ortográfico. Ya es como cambiar la ley de la física, de la gravedad, y dices, vamos a cambiarlo. Entonces, no se puede, pues. ¿Ya? Entonces, las decisiones verbales, estimados amigos, son únicas y tenemos que respetar. ¿Ya? Ahora, al final aquí encontramos también otro, que es para el futuro. ¿Qué dice? Mira, para el futuro encuentras y dices lo siguiente. ¿Ya? Y dice, Pai Takirhan. En este caso, la expresión es Pai Takha. Esta es la expresión. Pai Takirhan. ¿Ya? Entonces, dicho esto, estimados amigos, creo que nos hemos encontrado con algunos recursos muy importantes que van a ser claves en nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, ahora tú ya no puedes decir, pues, él va a cantar, o por ejemplo, veamos aquí. Pongo un ejemplo en castellano, espero que me ayuden. Y te digo, ella juega, por ejemplo, pones él, ¿ya? Él
caminará. Estoy hablando de un futuro. Puedo poner ella durmió. Por ejemplo, ¿te das cuenta? Tienes ejercicios sencillos que podemos utilizar. Pero ¿cómo yo este enunciado convierto en un modo que yo quiero? Por ejemplo, en el primer caso estoy diciendo, ella juega. ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando de un tiempo presente. Ella juega. Ella, ¿cómo se traduce el quechua? Se traduce como pai. Y por consiguiente pongo aquí, pai. Ahora, juega en tercera persona. Pu, ya. Y si no sé qué desinencia poner, me guío con el pai. Pai. Pai siempre va a ir con la N. Y pongo aquí. Pai, pucla. Ella juega. Esa sería mi expresión. Pai, pucla. Ella juega. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, él caminará. Y profesor, ¿cómo se dice él en quechua? Y vaina tata Jesús y mi no de mari. Lamentablemente, en el quechua solo tenemos el pronombre pai, ¿ya? Entonces, identificamos, caminará. ¿En qué tiempo está? ¿Pasado, presente, futuro? Está en futuro. Entonces, como ya descubrí el pai, pongo aquí. Pai. Caminar. Caminar es puri. Puri. ¿Te das cuenta? Hasta ahí estoy bien. Hasta ahí estoy poniendo mi recurso. Ahora, ¿qué es lo que voy a agregar aquí, estimados amigos? ¿Qué es lo que voy a agregar? ¿Ya? Lo que voy a agregar es lo siguiente. Mira. Pai puri. Y agrego, ¿ya? El tiempo pasado. Ir han. Y digo, caminará, está en futuro. Entonces, si es futuro, aumento el inja. Y digo, pai purinja. ¿Ya? Y puedes armar tu oración así. ¡Ay, purinja! ¿Te das cuenta? Ella durmió. Ella durmió. Ya. ¿En qué tiempo estamos hablando? En un tiempo pasado. ¿Cómo se dice ella, profesor, en quechua? Ella, y Mario Mata Fasosi Chispe. Ella se. Pai. Pai. Ya está. Dormir en quechua. Dormir en quechua es puñuy. Pero eliminamos la y y ponemos qué cosa. La terminación que se les ha dado en ese cuadro. Pai, puñurjan, en pasado, ¿eh? Pai, puñur, ya está. Y ya tenemos nuestro recurso. ¿Ya? Jamie J. Así de sencillo es el uso del pai. Tú puedes utilizar en el tiempo pasado, presente, futuro. No hay problema. ¿Me entiendes, estimados amigos? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Cancho, tampoco yo con manacho. Mana cancho. Mana cancho, ya chachi. Ahora, teniendo esta idea, vamos a hacer como un resumen de todo esto que estamos haciendo. Ya, miren. Preguntas de oro. ¿Cuáles son las preguntas de oro? Si te das cuenta, te voy a hacer un resumen de lo siguiente. Para que nosotros podamos contestar algunas preguntas de oro, aquí hagamos un resumen. ¿Ya? De 3 aspectos muy importantes. Ya, o 4. A ver un momentito. Ya. Mira, estimados amigos. Hasta esta parte lo consideramos una parte fundamental del proceso de aprendizaje. Entonces, si tú estás en nivel básico, este cuadrito que vamos a formular va a ser muy importante. Aquí utilizamos los pronombres. Pronombres. ¿Cuáles son mis 3 pronombres que he aprendido hasta el momento, profesor? Es el ñuja, ham, y por último, pai. Ya tengo mis 3 pronombres. ¿Qué hay viajar? Ñuja, ham, pai. Kinsanti chanda y alinchata keipi umancheyus. Ya tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer?
Ese cuadrito se llama el cuadro de las desinencias. Vamos a poner el presente simple, ¿ya? Simple. Luego del presente pasamos al pasado simple, simple past. Y llegamos, ¿ya? Al futuro. Estos son, estimados amigos, los más simples. Ahora, cuando tú haces tu casa, ¿con quién empiezas a hacer tu casa? Con la cimentación. Entonces, este cuadrito va a ser también parte de la cimentación de tu proceso de aprendizaje quechua. Ñoja siempre va a terminar con mi. Ham va a terminar con in. Y pai termina con n. Entonces, tú con esto puedes plantear ejemplos, puedes plantear ejercicios, ¿ya? Luego, estimados amigos, el pasado es un elemento complementario. Cuando ya tienes el presente, copias el presente, simplemente vas aquí y lo pegas. Tarán. Pero aquí, para el pasado, le aumentas el irja. Algunos aumentan el irja, algunos de frente ponen y dicen ra, mejorani, tusurani. ¿Ya? Pero aquí estamos agregando, mira. Ya está. O sea, estos recursos son muy importantes. ¿No es cierto? Dice, por ejemplo, que Javari, ñoja me cone, ñoja me corjane. Y ahora en el futuro. Para el futuro utilizamos la terminación saj. Y ya tengo ñoja me cone, me corjane, me cosa. Si tú quieres utilizar otro pronombre, digo, ñoja, tu suni, tu surjani, tu sosa. Si vas a tumbar, ñoja, kumbani, kumbarjani, kumbas. Con el verbo tumbar. Ahora, el ham, ¿ya? Siempre va a tener la misma terminación en el tiempo futuro. Yo digo, ham, purinki, purirhanki, purinki. Las tres opciones, ¿ya? Entonces, estimados amigos, el pai, purin, purerhan, y por último utilizamos el purin. Ya está. Este cuadrito, estimados amigos, les sugiero que lo tengan de memoria porque es el cuadro más importante del quechua en la primera parte. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, tú pasas a la pregunta de oro. ¿Ya? Aquí hay un tema muy interesante y siempre les voy a decir, cuando a mí me preguntan con el ñuja, mi respuesta suele ir con el ham. Igual viceversa. Cuando me preguntan con el ham, normalmente mi respuesta va con el no. Esta también es una regla importante, ¿ya? ¿Y te acuerdas la pregunta de oro? Para todo lo que estamos aprendiendo en este cuadro, estimados amigos, hay una preguntita que podría encajar. Por ejemplo, la pregunta sería, ham y mata ruranki. Esa es la pregunta. Ham y mata ruranki. ¿De dónde viene esta pregunta? Ham, mira, vamos a poner en colorcitos. Ham y mata ham. Eres tú. Ya está. Tú. Ahora, estimados amigos. Y mata viene de dos términos. Ima, que es el pronombre interrogativo que, y el ta acusativo. Si me preguntan y me dicen, Ham y mata ruranki, yo te digo, por ejemplo, respondo con la, ahorita vamos a plantear la respuesta. Pero hasta aquí, y mata. Y en la pregunta también siempre va a ir el inki. Ham y mata, ruranki. Y si te das cuenta, el ham siempre va a estar unido con el inki. Son reglas específicas. Ahora, ya tienes esto, ¿eh? Y nos dice ham y mata ruranki. ¿Ya? Muchos dirán, pero profesor, ¿se escribe así?
Ya aquí en TikTok dice, no se escribe profesor con ham. Puedes pronunciar ham. Puedes pronunciar ham. Puedes pronunciar han. Estas podrían ser maneras de pronunciar, más no escritura, estimados amigos. Eso hay que tener. Muchos en esta evaluación han desaprobado por un error ortográfico, ¿ya? Entonces, mira, ya te estoy dando la idea. Han y mata ruranki, te estoy diciendo, en castellano, tú, ¿qué haces? Y mata ruranki, Han y mata ruranki. Y, como te dije, cuando te preguntan con el ham, tu respuesta es con el ñuja, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo? Ñuja, ¿ya? Y puedo poner un verbo. Antatas Ya, Ruashani. ya está. Ñuja, pujllani. En modo simple. ¿Ya? ¿Por qué no puedo poner tanta Ruashani? Porque recién vamos a llegar a este tipo de preguntas. ¿Me entiendes? ¿Ya? Mira, ñuja, pujllani. Ham, y mata ruranki. Ñuja, takini. Las acciones que estoy realizando. Ham, y mata ruranki. Y voy a poner ñuja, waikoni. O yanuni. Ya está. Estimados amigos, tenemos estos verbos y así ya podemos empezar a preguntarnos y responder, ¿ya? Nos vamos a ir preguntando. Ñoja, Pugliani, ñoja, Waikone, ñoja, Takini. Ahora, en tu caso tú tienes que practicar ya la pregunta. Ham y mataruranki. Y yo te digo, ñoja, Pugliani, ñoja, Takini. ¿Ya? Preguntas simples nomás. ¿Entendido? Entonces, estas son preguntas simples que debemos tener en cuenta, estimados amigos, en el quechua. ¿Ya? Ahora, esta va a ser la pregunta de oro, la pregunta principal, Jame y Mata Ruangi. O también puedes poner Pai y Mata Rura. O sea, tú puedes preguntarte con el ñuja, también ñuja y Mata Rurani. ¿Yo qué hago? ¿Cuántas veces no te preguntas? Dice, cuando estás arrepentido, ¿y yo qué hago ahora? Y Matarurani, o y Matarurasa, dice. Pero, mira, estimados amigos, cuando nos preguntan con el país, no hay reglas. Cuando dice país y Matarurani, ¿ella qué hace? País, pucliano. País, por ejemplo, puedes poner país tosun, ¿ya? Puedes poner país yachan. O sea, tenemos opciones, ¿eh? País y Matarurani. Tú respondes todo con país. ¿Me entiendes? Todo con pai respondamos. Entonces decimos pai puglan, pai tusun, pai yacha. Y cuando dicen jami matarangi, ñoja puglani, ñoja, waikone, ñoja taki. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Alguien? Muy bien, ¿alguien está ahí vivo, activo? Vamos, a ver, pregunten. Gaby Torres, vamos, Gaby. Adelante, Gaby, te escuchamos. Gaby Manacho. Excelente. Gracias, Alejandra. Gracias a los amigos que nos ven por internet, por TikTok. Compartan el me gusta nuestra transmisión. Ya tenemos aquí. Entonces, estimados amigos, ahora tú ya aprendiste estas expresiones. ¿Tú puedes negar esto? Mira, Ibata Ruranki, ñoja Pujllani, ñoja Waikone, ñoja Takene. Yo niego esto. Ibata Ruranki, ñoja Mana Pujlla Nichu. Y puedo poner recursos que te enseñé el día domingo, el día viernes. El mana y el chu. Ya está. Por ejemplo, ñoja waikuni. ¿Cómo puedo decir? ñoja, Mana mana, Nichu. waiko, nichu. Ahora, igualito. Mana, un poco siempre con el chu. ¿Entendido? Entonces, no mana waiko, nichu, ni wajo mereki. Puedes decir, ¿ya?
Y mata Ruranki. Ño jamana va con hecho. ¿Ya? Ño Hawaikoni. Ño Hataki. Con el país funciona. Por ejemplo, Pai Pujlian, has afirmado a una persona, él juega. Puedo poner Pai, Mana, Pujlian, Chu. Mira. Pai, Mana, Pujlian, Chu. Utilizas también negación. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Por ejemplo, Pai Tusun, niego. Pai, Mana, Tusun, Chu. ¿Qué estoy diciendo? Él no baila. Y utilizando el mana y el chu. Ya está. Entonces, estimados amigos, la negación se va a ir aplicando poco a poco en todas las expresiones de uso diario. En todas las expresiones vamos a utilizar, pues, el diálogo. O digo, en este caso, esa pregunta, pai, puclancho, o la negación. Mana tos ocho. Mana atencho. Pai mata ruran. Pai pujlan y la negación pai mana pujlancho. ¿No es cierto? Entonces, estimados amigos, esta es la primera parte del verbo o de algunos, en este caso, de los tres pronombres principales, porque con esto, pues en este caso, encima de esto gira todo el quechua, ¿ya? El quechua va a girar siempre encima de esto. ¿Alguna duda, pregunta? A ver. Muy bien, a ver. Quiero consultar. Adelante, adelante, profesora, te escuchamos. Han y Pai tienen la misma función, profe. Ham y Pai. Ajá. O sea, Ham. Han, yo lo entiendo como él. No. Pai también es como él. O es que Ham. es. Ya. Ya. Ham Ajá. es tú. Pronombre Ya. personal tú. Pai es el pronombre personal en la tercera persona. Él. Él, ¿ya? Ujú. O ella. ¿Ya? Entonces, eso también son aspectos que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Sí, Y yo, utilizaría Han, Waikui. Estoy diciendo tú cocina, ¿no? No, él cocina. va a depender mucho. ¿Ya? Por ejemplo, tú me dices Ham, Waikui. A ver, yo les digo a ustedes, ¿esta expresión estaría bien? A ver, en clase. No. No. Ah, Waikui. Les digo que el quechua es muy variado. Por ejemplo, esta expresión que estamos viendo, para que tenga valor, simplemente le agrego un signo de admiración. Han Waikui. Ahora sí es, Cocina. claro, una expresión imperativa. Y le digo, tú, ¿ya? Y Malibas no va, ¿ya? Tú, cocina. Orden o mandato. Han Waikui. Tú cocina. Puede funcionar así. Pero aquí lo que le da énfasis realmente es el signo de interrogación. Si ese, digo, de admiración. Si ese signo de admiración, ya pues si hubiera, no va pues, no da. ¿Me entiendes? Hawái Koi, ¿tú cocinas? Maestro Rolly. Sí, a ver, adelante. Nikullanmantachu qanñataq wayqiy. Ya, ahora. Qanñataq wayqiy. Por ejemplo, esta expresión, ham, ñataq, wayqiy. Aquí sí se aplica directamente la característica del quechua, aglutinación. Ham, yo, ña, ¿ya? Este ña que estamos utilizando se traduce como ya, y el tag es otro sufijo, en este caso, es el sufijo también, como también, ¿ya? Y esta oración sería pues, tú, tú ya
también cocina. ¿Ya? Por eso, estimados amigos, recomendación importante. Cuando nosotros queremos formular oraciones, en este caso, debemos tener mucho cuidado en lo que estamos utilizando. Por eso es que en estas primeras clases yo no te estoy tocando sufijos porque sé que los sufijos es un tema amplio. Hay subdivisiones, sufijos nominales, verbales, algunos son libres, o sea, existe. Entonces, por ahora, lo único que les sugiero, así como voy enseñando, es que dominemos todo lo que está arriba. ¿Ya? Entonces, ñoja, si yo te pregunto, ham maitarishanki, y tú me vas a responder, ñoja hosputarishanki. O sea, siempre, yo te pregunto, Disculpe, ¿puede hacer un ejemplo con el pronombre ñuja en futuro simple? ya, muy bien. Vamos a hacer ya. Entonces, mira, hasta aquí hemos avanzado el presente nomás. ¿Ya? Ahora, teniendo el presente, vamos a pasar aquí. Voy a poner aquí tiempo pasado. ¿Y cómo trabajo con el tiempo pasado? Si yo tengo aquí ñuja, tengo ham Waykurqani. y tengo pai. Entonces, tengo tres recursos, ¿eh? Voy a utilizar cualquiera de ellos. Ñuja, ham, pai. Y aquí me dice que en el pasado simple tengo que utilizar estas terminaciones. Irhani, irhanki, irha. ¿Y qué hago aquí? Ñuja, pongo aquí. Taki, por ejemplo, cantar. Y le aumento el irhani. Ñuja, takir, hani. Tiempo pasado. Que le estoy aumentando este recurso que hemos visto. Aquí está, mira. Ñuja siempre va a tener la terminación ni. Takirhani dice. Tiempo pasado. Ñuja takirhani. Ñuja mikurhani. Ñuja comparhani. Churarhani. O sea, todo va a ser yo. Ahora, con el ham, ¿puedes utilizar el mismo verbo? ¿Ya? Pero aquí varía, pues, la desinencia. ¿Y de dónde saco esta desinencia? Irihanki. Esta desinencia irihanki sale, pues, de aquí del cuadrito. Mira, aquí está. Irhanki, ir. Ahora, ya termino. Para el, aquí está, mira. Takirhan. Pai, takirhan. Pongo el pai con rojito y takir, ha. No, o en este caso, takir, han. Estoy poniendo en pasado. Pai, takir. ¿Te das cuenta? Ñuja takir, hani. Ham, takir, hanki. Pai. Ahora, no solo puedo hablar en afirmativo, puedo hablar en negación. Y digo, ñuja, mana, takir, hani, shu. Mira, ¿no es cierto? Ñuja, mana, que es el recurso importante, ¿ya? Mana Takir, hani, takirqani. shu. Chu. Podemos utilizar así. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora que pues. Ñuja, mana, takir, hani, shu. Ya está. Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, hay recursos, así que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, ya tienes ham, takir, hanki, y pongo aquí. Ham, mana, takir, han, kichu. Entonces, recursos. El mana para negación y el irhanki, ¿ya? Y aquí estoy utilizando el chu para el tiempo. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? O sea, podemos utilizar así. Solo nos estamos enfocando en la primera parte. Ahora, tú puedes utilizar pai, takirhan. Y pongo aquí. Pai, mana, takirhan, chu. ¿Te das cuenta? Igual aquí. Pai, mana, takirhan, chu. Entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Ya tienes esto.
Entonces, estimados amigos, mira, tiempo pasado. Lo mismo, va a pasar si tú quieres hablar del tiempo futuro. Mira, te voy a dar ejemplos. Tiempo futuro. ¿Y cómo hago el tiempo futuro, profesor? Y me da ejemplo. Trabajas con los tres también. Ñuja, ¿ya? Ñuja, ham y utilizamos el pay. Mira, tenemos tres recursos. Ñuja, ham y pay. Espera un momento, ya vamos a organizar esto. Ya está. Entonces, en el futuro, ¿yo qué hago? Regreso a mi cuadrito y aquí está, mira. Estas terminaciones. Agarro. Kaita perpareni y vengo aquí. Por ejemplo, ñuja. Imagínate que vas a jugar. Jugar es puklay y pongo aquí. Pukla. Y para el ñuja en el cuadro me dice que tengo que aumentar aquí, mira, el sag, el inki, aquí está, aquí, en esta parte. Entonces agarro aquí y pongo aquí, pe. Ñuja, pukla, sag. ¿Qué estoy diciendo? Yo jugaré. ¿Cuándo? En un tiempo futuro. A ver qué, pues. Ñuja, pukla. Igualito, ham, pongo aquí. Pukla. Y ya te pongo la terminación. Ham, puklan, ki. Mira, fíjate. Y luego último pones pai, puk, llanja. Igualito, estimados amigos. Estoy poniendo el pronombre y su desinencia verbal que nunca se va a separar. Ahora, entonces, es el tiempo futuro que nosotros utilizamos. Ya. Por ejemplo, aquí yo planteo algunas preguntitas. O la negación, ¿cómo sería? Siempre va a cumplir la negación. Ñuja, mana, pug, ya, sag, chu. Mira, fíjate. Ñuja, mana, pug, ya, sag, chu. ¿Qué estoy diciendo? Ñuja, mana, que es negación, pug, ya, sag, chu, que es negación. Con han puedes hacer han, pug, yanki. Y puedes poner han, mana, pug, yanki, chu. Y aquí está, mira. Han, mana, con negro, y el chu. Igualito. Pai. Pones pai, pones mana, uklian, ha, chu. Igualito. Y voy resaltando los recursos que sirven de negación a mi oración. Ya está, guau, chico, no parece. O sea, con todo esto te estoy dando el resumen, la base de todo el quechua. Ya luego te voy a ir pidiendo uno por uno lo que hemos aprendido durante todo este proceso. ¿Me han entendido? Ya tenemos en tiempo futuro, en tiempo pasado y en tiempo presente. Pero también aquí hay algo que puedes hacer, estimados amigos. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, en el tiempo pasado. Ya, ahorita vamos a ir a eso. Ya, hasta ahí, ¿alguien tiene preguntas, dudas, estimados amigos? Cancho Manacho. Maestro, Ya, una Chachi. consulta. Ya, a ver, adelante. En el quechua Ujú. no lleva signo de interrogación al inicio cuando se hacen Claro, las preguntas. claro, normalmente no lleva, ¿ya? Ah, ya, ya. Pero Sí, porque como ahora he visto en las evaluaciones de docentes que este año está aplicando, algunos se habían puesto ya al inicio, ¿ya? Es que hay una controversia, ¿no? Todo siempre, pues, como decimos, lo va a llevar y alguien lo pone, entonces, pero normalmente no lleva, siempre llega al fin. solo al final. Ok, Ajá, solo. ya, maestro, gracias. ¿Han entendido toda esta primera parte? Ya, Chachi, una consulta. Adelante, tu consulta, te escucho. Con la conjugación de los verbos se puede dar esas conjugaciones, pero cuando hablamos de jaguar,
¿Cómo se podría conjugar? Como de yaguar. Ajá, A ver, un ejemplo. no se Un- podría, cómo se podría conjugar el can mm, yaguar? can Jaguar es yaguar. sangre. Jaguar no es verbo, pues. Jaguar es Jaguar es sangre, no es verbo. sangre. Ah, Sustantivo. Mira, sustantivo, estimado. claro. Ajá, mire, estimados amigos, nuestra estructura por ahora, por ahorita, por empezar el curso que estamos empezando, que es este nivel básico, es lo siguiente. La estructura normal, ¿ya? Estructura nominalizada, dicen, ¿eh? Del quechua es lo siguiente. Sujeto más objeto y más verbo. Esta es la estructura nominalizada, normalizada, según, ¿ya? El ministerio, según, por ejemplo, los cursos que dictan quechua, siempre va a ser eso. Por eso dice el SOP. Entonces, hoy día nosotros no estamos llegando todavía a este nivel. No estamos poniendo sujeto, objeto, verbo, sino estamos aprendiendo sujeto más verbo. ¿Por qué es importante esto, estimados amigos? Como quechua hablantes, que yo también soy quechua hablante desde nacimiento, muchas veces nos confundimos con el castellano y se habla como el castellano, ¿ya? Ñuqa mikhunata, ñuqa waykushan mikhunata, por ejemplo, dice, ¿ya? Normalmente yo hablaría en mi caso. Ñuqa waykushani, ¿ya? Mikhunata. En este caso, por ejemplo, el verbo waykushani está aquí al medio y no cumple la regla, ¿no es cierto? Waykushani. El objeto se va al final, o sea, para evitar este tipo de situaciones es que desde el ministerio se está trayendo algunas reglas de nominalización, normalización o estandarización que permitirán que el quechua sea pues hablado tal como se debe, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, estimados amigos, hasta aquí estamos bien claros, ¿no es cierto? ¿Han entendido? Ya. Ahora sí, preguntas. Por ejemplo, ahora sí quiero que me ayuden. Si yo le pregunto y te digo, y mata, ya, imagínate que ustedes son Rolly, y yo les pregunto, Rolly, y mata Ruanki, ¿cómo sería la respuesta? A ver, Rolly, mata Ruanki. ¿Cuáles serían las posibles respuestas que ustedes me pueden dar? Rolly y matar Ruanki. Ñuqa Rolly, ¿qué estás mikurqani. haciendo? Ñuqa Ñuqa, Ñuqa pukllashani. y a Mikuni. Mikurqani. ¿Por qué no puede ser Ñuqa Mikurjani? ¿Ya? ñuqa Ojo, puklani. ¿ya? Por ejemplo, si tú me dices Ñuqa Mikurjani, Es en va a pasado. depender mucho Pasado. del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo les digo, si te preguntan en pasado, tu respuesta en pasado. Si te preguntan en presente. Si te preguntan con el one, con el one. Si te preguntan con el ta, con el ta. Por ejemplo, estimados amigos, ¿ya? Aquí un poquito más avanzamos, ya les voy a dar algunas ideas, ¿ya? Vocabulario, ¿ya? Vocabulario. ¿Qué vocabulario podemos utilizar? ¿Qué vocabulario podemos aprovechar mientras vamos trabajando? ¿Ya? Para eso ustedes se van pues a vuestro texto, aquí está, y aquí en donde dice libros adicionales van a ir, por ejemplo, sopa de letras en quechua. Es letras súper importante para que ustedes puedan trabajar. Y se van, por ejemplo, al número aquí, 55, ¿ya? Ahorita. Y me voy a la página 55. En la página 55 voy a encontrar algo muy interesante. ¿Ya? Mira, alimentos, mi fígula, ¿ya? Algunos tal vez estarán todavía en pentavocálico porque es un material que hemos realizado cuando era pentavocálico. Y puedo agarrar esto, mira. Y digo, aquí, mira. Como enseño, mira, pegamos aquí, ¿ya?
Y tengo algunos alimentos. A ver qué. Ya tengo alimentos. Entonces poner Hañiwan, Huchayuyu, voy a poner, ¿ya? Huchayuyu, algunos, uja, ¿ya? Uja, ¿qué más? Uyuku tarwi, a Uyuku vamos a eliminar. Ya está bien, estimados amigos. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Ya? Les estoy dando un reto. ¿Ya? Tengo esto, ¿eh? Y me dice, Rolly, y mata Ruanki. Y aquí tú puedes poner ya una regla muy, muy interesante, estimados amigos, para que entiendan todos. El quechua siempre va a tener pistas en cuanto a la respuesta. Por ejemplo, aquí me está dando una pregunta. Rolly y mata Ruanki. Este ta es el recurso principal que nos está diciendo que tu respuesta tiene que ser con el ta. Por ejemplo, Rolly y mata Ruanki. Voy a poner un objeto. Agarro, por ejemplo, Sara de aquí abajo, maíz, y pongo aquí. Ñoja, Sara, ta. Mira, fíjate. Sarata, Mikoni. Ya, imagínate que eres vaca y comes ahí, ¿ya? Por ejemplo, tú comes ok y puedes poner Rolly y mata Ruangi, Ñuja, pongo uja y siempre con el ta. Ujata, mi, coni. Puedo utilizar así. Si te diste cuenta, otra vez utilizo el ta. De ahí sale la regla, estimados amigos. ¿Ya? Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplito. Imagínate que esto ya te has olvidado y yo te pregunto otra vez aquí abajo. Ya, aquí. Y te digo, Rolly, a ver qué. ¿Ya? Ya está. Y la pregunta es, Piwan Puk Yankee. Te estoy dando algunos tips para que tú te des cuenta cómo funciona el quechua. ¿Ya? Si me preguntan eso, Rolly, Piwan Puk Yankee, aquí hay algo. El one que estoy utilizando es la clave para mi respuesta. Si me dicen Rolly, Piwan Puk Yankee, Rolly me va a responder y va a decir, Ñuja. Pones espacio y siempre el one. Y respondes, Pukya. Entonces, el pi ya automáticamente, pronombre interrogativo, pi te pide como recurso familia, miembros de la familia, profesiones, personas. Aquí puedo poner ñoja, puedo poner mamay, wan, pukya. Pero el one siempre es un recurso que va a ir siempre en la pregunta y en la respuesta. Por eso les digo, secretos, recomendaciones. Recomendaciones. 1. Primera recomendación. Cuando vamos a aprender a preguntar, lo que necesito es lo siguiente. Escucha detenidamente la pregunta. Estimados amigos, cuando nosotros queremos entender, tienes que escuchar detenidamente la pregunta. Segundo punto, identifica el sufijo principal. ¿Ya? Sufijo principal. Y en este caso, por ejemplo, nos dicen imawan, maita. Por ejemplo, estoy preguntando maita rinki, piwan rinki, maijinwan. Estos sufijos que estoy diciendo, maijinwan, piwan y mata, son principales. Y el tercer caso es que si la pregunta tiene un sufijo nominal, ¿ya? Un sufijo nominal, entonces la respuesta debe tener el mismo sufijo. Nada más. Por ejemplo, yo te pregunto, Rolly, Maimanta, Kanki.
siempre tu respuesta va a ser con el manta. No puedo cambiar. Si yo cambio y digo, ñoja, hosjope, tiyani, mira, aquí he utilizado el manta. Maimanta, sufijo nominal. Maimanta kanki. Y aquí tú utilizas hosjope. No tiene coherencia el texto. Te enseñó hosjope tiyani, pero no te estoy preguntando dónde vives, sino te estoy preguntando de dónde eres. Entonces, por eso es importante, estimados amigos, que aprendamos a reconocer los sufijos. Vamos a ir, eso, hay un tema amplio, recién estamos iniciando, ¿ya? Les estoy dándoles algunas indicaciones, recomendaciones, ¿ya? Va a haber bastante, estimados amigos. ¿Entendido? Entonces, la pregunta más importante con el que nos vamos a quedar aquí es, ¿Imata, Ruanki o no? ¿Ya? O simplemente te puedo poner Ham y mata Ruanki. Puedo poner Pai y mata Ruran. ¿Ya? Vamos a poner aquí. El ministerio solo considera como Ruranki, Ruran. El verbo, ya aquí. Aquí está, estimados amigos. Entonces, las preguntas que tenemos aquí, ¿ya? Preguntas que son referidas ¿a quién? ¿Ya? Preguntas referidas. Ham y mata Ruranki. Pai y mata Ruran. Son las preguntas que vamos a utilizar. Y tú ya te das cuenta que tienes que responder. Si yo te pregunto, Ham y mata Ruranki, tú me dices, ñoja meko, ñoja tuso, ñoja hapen. Pai y mata Ruran, ¿el qué hace? Pai puklian, pai tusu, pai yacha. ¿No es cierto? Entonces, estas son las preguntas, estimados amigos, que nosotros vamos a ir aprendiendo. ¿Ya? Y si se han dado cuenta, en el segundo libro entramos al tema de pronombres interrogativos, ahí vamos a ahondar más a fondo todos los temas, no se preocupen, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, estimados amigos? Cancho, tapuicho, con manacho. Cancho, manacho. Profe, ¿y en qué caso se utiliza Shani? O sea, Ahora sí, vamos a llegar, por ejemplo, en este caso estamos hablando de los modos simples, ¿ya? ¿Cuándo utilizo el Shani? Cuando entra un tiempo progresivo, ¿ya? Cuando terminas ya esta primera parte, que es el tiempo presente, todo lo demás es complemento. Por eso es que aquí un poquito nos demoramos, ¿ya? Por ahora, estimados amigos, un breve resumen de lo que tienes que dominar para el día de mañana. Maestro, Ñuja, sí, adelante. ya. Maestro, una consulta. En cuanto a la escritura, como ha habido en el examen, texto, como ha habido textos, la verdad poco domino. No, podría decir poco, no domino casi nada. ¿Cómo Ya. puede ser? ¿Cuándo va a ser, maestro, eso todo? No entiendo ahorita. Primero va a empezar con esto, luego finalmente va a ser los textos o cómo va a ser. Eso es lo que quisiera saber. Ya, mira, lo primero que hacemos siempre, por ejemplo, este octubre hemos finalizado nuestro curso el 11 de octubre, un día antes de la evaluación. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es empezar desde lo más básico. Recuerda que son 5 libros para poder, en ese caso, para poder desarrollar. Terminamos el 5.º libro y en la 6ª parte del curso es exclusivamente textos de comprensión, todos los textos que nos dan las diferentes evaluaciones del ministerio, todo eso vamos a avanzar. ¿Ya? Ya, maestro, está bien. Ajá. Ya, Entonces, muchas gracias. tarea, chicos, ¿ya? Es esto, dominar esto. Ñoja con el ni, han con el inki y pai con la n. Duerman con eso, ténganlo en mente esto, y pues con eso yo pienso que van a estar bien, bien seguros de que van a aprender bastante dicho, ¿ya? Entonces, estimados amigos, a no ser que haya alguna pregunta, duda, ¿ya? Alguien que me Maestro, diga. una consulta. ¿Sí? Cocinar, bueno, usted lo escribió con Waikui creo que es. Ajá. ¿También puede ser Yanui? Sí, porque ahora el ministerio Ay, ya considera que puedes ambos. utilizar también el quechua chanca, ¿ya?
Puedes utilizar Yano, Iwaikuy, Uno, Yakut, Ika, Waita, Suma, Miski, o sea, puedes combinar. Por eso es que se llama estandarizado. Ah, ya maestro, gracias. Ya pues, estimados, creo que con esto esta noche llegamos a la parte final, pero tenemos una tarea muy importante. Nos vamos a la página 58, tenemos que trabajar hasta la página 60, ¿ya? De la página 58 a la página 60. Página 58 a 60. Desarrollo. Esta primera parte tal vez hay pocos ejercicios, chicos. Más adelante en los demás ejercicios del segundo, tercer, cuarto libro vas a encontrar cantidad de ejercicios para que tú trabajes. Así que aprovechen, por favor. Maestro Rolly, buenas noches. No sé si Buenas podría noches. ser tan amable y compartir este Word que ha creado, ese Word que ha creado para guiarnos, ¿sabes? Nos va a servir mucho. Ya. Este Word que hemos creado, estimados amigos, ahorita mismo nosotros vamos a compartir en la carpeta que está. Esta es la sesión 3, ¿no es cierto? Entonces, En el grupo lo podría pasar. sí, vamos a pasar a la carpeta, chicos, no se preocupen. ¿Ya? Ustedes solo ingresen a la carpeta que tenemos. Ok. A ver, vamos a ver ya. No. A ver, un momentito, por favor. Ya, al toque lo subimos, ya, para que tengan. También, estimados amigos, ya está actualizado, ¿ya? Las sesiones. Un poquito, no sé por qué habrá pasado con el tema de YouTube. Está demorando un poquito en el caso de procesar los videos, entonces con 24 horas de atraso está procesando, pero lo estamos actualizando, ¿ya? Eso está, profesor, en las carpetas, entonces, si usted está preocupado, no hay asistir la clase 2, la 1 Ya. sí, no hay tiempo. Aquí está, mira, en la carpeta segunda temporada dice, ahí van a encontrar libro 1, grabación de las sesiones, ahí están las dos sesiones, mira, graba ahí sesión 1 y sesión 2, para que lo puedan ver. Sí, Luego profesor. vas a encontrar el material sesión 1 extra, sesión extra 2, sesiones grabadas, ¿ya? Ay, busque. Y ahorita lo subimos en la web, Excelente, no sabía eso, ya, ok. ¿ya? Ya, estimados amigos. Aló, profesor Rolly. Ya. Si alguien tiene Aló, profesor problemas, Rolly. escriben nomás, yo le voy a dar a actualizar. ¿Alguien está hablando, creo, por ahí? Vamos. Profesor Rolly, Alfredo. Profesor Rolly, buenas noches. En las próximas sesiones, no sé si podemos empezar la sesión con una pequeña lectura, no sé si fuera factible para que podamos familiarizarnos. Ya, vamos a terminar esta primera parte con el tiempo presente. Aló. ¿Ya? Y luego vamos a introducir algunos textitos Sí. más. Ya, no se Ya, preocupe. ¿ya? correcto. La primera parte quiero que domine un poco más. Ya, correcto. Ya, ya, Gracias. pues. Ya, estimados. Entonces, con eso, Maestro, buenas noches. Por favor, una consulta. buenas noches, adelante, te escucho. Para entrar al Drive, se Ajá. supone que debo mandar mi correo. Yo no he mandado mi correo, como le mando al WhatsApp nada más. ¿Cómo sería, por favor, en caso mío? Ya, escríbeme al WhatsApp de ahí, por WhatsApp coordinamos.